¿Piensas que jamás un banco tronará en México? ¿O que el IPAB o el Prosofipo no sirven de nada? Esta es probablemente la historia de terror más grande que ha vivido el sistema financiero mexicano en lo que va del siglo. Y vete por unas palomitas, que esto es cine. Hoy vamos a hablar de algo que suena a película de suspenso, pero es real. La quiebra de Ficrea y de Banco FAMSA. ¿Estás listo? Vamos. Nada más recuerda, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube para tener más chismecitos financieros. ¿Sabías que tus ahorros necesitan un paracaídas por si las cosas se ponen difíciles en el contexto económico? Imagínate que estás jugando Monopoly. Todo va bien hasta que descubres que las reglas no eran lo que pensabas. Y ¡puf! Tu dinero desaparece. Eso, amigos, es lo que pasó más o menos con Ficrea. Ficrea era una institución donde la gente podía invertir su dinero, algo así como una caja de ahorros. Y así prometía ayudar a la gente con ahorros y créditos. Pero aquí viene el problema. Todo se vino abajo. Ficrea decía que iba a hacer crecer tu dinero rápido, pero el giro de la trama se dio cuando empezaron a invertir en negocios riesgosos y hasta en préstamos a empresas relacionadas con sus propios directivos. ¿El resultado? En 2014 se descubrió que el dinero no estaba y así más de 6,000 personas perdieron sus ahorros. A la fecha, han pasado 10 años del desastre que causó una deuda de más de 6,000 millones de pesos con 3,600 acreedores. Y aunque ya se han pagado 1,500 millones de pesos, todavía en pleno 2024 está pendiente el pago de 75% de la deuda reconocida, ya que la gente hasta ahora solo ha podido recuperar lo del fondo Prosofipo, más no los excedentes. Por eso es importante no dejar de lado los límites de protección del IPAB o Prosofipo. Un verdadero golpe a la confianza. Tremendo, ¿no lo crees? Entonces, ¿qué era Ficrea y cómo funcionaba? Ficrea era una sociedad financiera popular, avalada por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su historia comenzó en 2008 con la oferta de servicios financieros como productos de inversión, ahorro y créditos. Todo pues bastante normal. Como ya te he contado, las SOFIPOS captan dinero, lo prestan, cobran intereses para pagar a los ahorradores y generan ganancias, es decir, los usuarios son parte de la estructura de los socios. Para operar necesitan autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y si quieres saber más cómo funciona una SOFIPO de verdad, te dejo este video en la descripción. ¿A que no te sabías la historia del lobo de Wall Street mexicano? Rafael Olvera. Rafael Olvera fue propietario de Ficrea, una financiera que empezó a hacer negocios raros y prestar dinero a sus propios directivos. Incluso en 2011, algunas calificadoras la señalaron como una institución de alto riesgo. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef no hicieron mucho caso. Ficrea comenzó a falsear sus estados de cuenta para dar la impresión de que sus operaciones estaban dentro de los rangos permitidos por la autoridad. Simuló aportaciones de capital y la Comisión Nacional Bancaria no alertó sobre este problema. La sociedad de Rafael Olvera adquirió una gran popularidad entre los mexicanos y una enorme inversión en publicidad, desproporcionada al tamaño del banco, que generó un crecimiento de más de 200% entre 2013 y 2014, por lo que de la noche a la mañana sus activos pasaron de 1,891 millones a un total de 5,834 millones. Una locura. De enero a mayo de ese año, la SOFIPO lanzó la promoción Ficrea te lleva a Brasil 2014. ¿Se acuerdan del mundial? La mecánica era que hicieras una inversión a un año y te daban una tasa del 9.45%. Muy atractiva, ya que en ese entonces los CETES pagaban un rendimiento de 3.5. Imagínate que la cara de la empresa era el ahora tristemente célebre Alfredo Adame, y su impacto mediático se apoyó en otras figuras de los medios, tasas de interés que doblaban las de la banca y promociones fuera de serie como viajes al Mundial de Fútbol, donde por cierto se llevaron a más de 100 clientes. Pero ¿a qué costo? Ya que esto acabó siendo una patada de bicicleta en los ahorros de la gente. Unos meses más tarde, la CNBV detectó que Ficrea mandaba el dinero de los ahorradores a Lithman Trade, una arrendadora propiedad del mismo Rafael Olvera, quien casualmente también era socio mayoritario de Ficrea. ¿Esto solucionó el conflicto? Por supuesto que no. Con eso aumentaron en 43% sus activos y 45% su captación. En ese momento sus gastos de publicidad superaban al de grandes bancos como Banamex y Bancomer, como todavía se llamaban en ese momento, y pasaron de invertir 1 millón de pesos anuales en marketing cuando empezaron a derrochar más de 300 millones en 2014. Durante unos años más, Olvera y Ficrea siguieron dando dinero de los ahorradores a Lithman. Cuando los clientes hacían una solicitud de financiamiento a Lithman, en realidad se les daban a firmar dos, una con Lithman y la otra con Ficrea, que anunciaba además ganancias mayores ofrecidas por instituciones financieras similares. El negocio de Ficrea llegó a ser de 6,248 millones de pesos en ahorros e inversiones, pero Rafael Olvera transfirió 5,900
1.900 millones a sus empresas. O sea, prácticamente se llevó todo. Se sabe que más de 2.500 de esos millones se fueron a la compra de inmuebles en Miami y también en España, electrónicos, vehículos de lujo y el pago de gastos personales de los socios de Ficrea, como nóminas de yates y arrendamiento de aeronaves. Qué vida, ¿no? Tal como el lobo de Wall Street. Y por fin, en 2014, la CNBV y la Conducef comenzaron a documentar todo esto. Y junto con las irregularidades que ya te conté, se dieron cuenta de que cerca de 1.500 clientes de Ficrea tenían cuentas con más de $1.000.000, cuando la cuenta promedio de un cliente de Sofipo era de 7,000. Esto según estimaciones de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares. Y fue hasta noviembre de 2014, o sea, 3 años después de la primera llamada de atención, que la CNBV intervino en Ficrea y anunció su liquidación, aunque apenas unos días antes dijeron que le perdonarían la vida para tratar de salvar el patrimonio de los ahorradores. Los dedos de las autoridades señalaron como culpable del superfraude exclusivamente a Rafael Olvera, director y principal accionista de Ficrea y de Lithman. Y al inicio te dije que sería toda una película de suspenso, y sí, como te imaginas, para ese momento Olvera ya se había escapado, por lo que era buscado en 180 países gracias a una ficha roja de la Interpol solicitada por la Fiscalía General de la República. Y no fue hasta mayo de 2019, Olvera fue detenido en Texas y lo repatriaron hasta inicios de marzo de 2022, cuando al fin se le dictó prisión preventiva justificada. Tremendo, ¿no te parece? Y aunque pareciera el final de la historia, la realidad es que para los afectados todavía no hay una conclusión. Si bien Olvera ya está en camino de recibir su merecido, los ahorradores también señalan la responsabilidad de la CNBV por haber sido tan omisa frente a una empresa con claras deficiencias y por haberse limitado a ser espectador cuando finalmente fue liquidada. La parte más triste es que la mayor parte de las víctimas del fraude de Ficrea eran personas de la tercera edad. Y checa esto, más de 600 de ellos ya murieron sin poder recuperar su dinero. Algunos afectados eran conocidos o familiares del propio Olvera Amezcua. Tras la liquidación, las autoridades pudieron recuperar solo el monto de los activos y la cartera con garantías de Lithman. Esto en México nada más, con lo que abrieron un fideicomiso a favor de los ahorradores. Con el paso de los años, cerca de 4,000 afectados retiraron su demanda, pero la historia de este escabroso fraude continúa. El despacho Regalado y Galindo tiene vigente una demanda entablada por 60 representados, que calculan daños totales por lo menos de 100 millones de pesos. Otra demanda de 300 personas contra Ficrea suma más de 800 millones de pesos, incluyendo intereses y otros pagos por concepto de daño moral. Y tenemos que seguir atentos porque habrá mucha más hebra en este hilo llamado Caso Ficrea. Y si creías que las lecciones del pasado nos sirven para mejorar el presente, resulta y resalta que muy recientemente vimos a otro banco hacer crack por malos manejos financieros. Vamos a ver el caso de Banco FAMSA.